Espero que ahora sí se oiga todo bien. Dicen que sí. Sí se escucha. Perfecto. Sí. Sí, es que hablé un poco quedito, pero pues sí, es bueno que me digan cuando no escuchan o cuando no vean o cuando también cuando no entienden algo. Trataré de explicarlo. Bueno, quiero retomar la parte como que geométrica de las éntuplas, ¿no? Y entonces, para eso, vamos nosotros, al menos en el caso de éntuplas en el plano, para n igual a 2 o éntuplas para n igual a 3 en el espacio, pues valernos de una representación gráfica que ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando. Entonces, ahora vamos, en vez de hablar de éntuplas, vamos a hablar de vectores. Y un vector AB se puede representar geométricamente como un segmento rectilíneo dirigido, o más coloquialmente le podemos llamar nosotros una flecha. Y como punto inicial de ese segmento rectilíneo dirigido, pues es conveniente tomar el origen del plano cartesiano. Y dado que el vector es AB, pues en el plano cartesiano ubicamos el punto AB, el punto con coordenadas AB, y ese va a ser nuestro punto terminal, como se ilustra acá. Y en la medida de lo posible, pues todos nuestros vectores que vamos a manejar van a tener estas características. El punto inicial está en el origen y el punto terminal indicado por la flecha es el punto con coordenadas AB. Entonces aquí un breve comentario es que
cuando el punto inicial de un vector es el origen, decimos que se trata de un vector fijo. Y también para describir esta situación vamos a emplear que ese vector está en posición estándar. ¿Sí? Bueno, ya habíamos mencionado las características de uno de estos vectores geométricos, pues es que tiene una magnitud, que a veces también nos referimos a la magnitud como módulo, y que está representada por la longitud de la flecha, ¿no? Del segmento dirigido. La dirección, ya también lo dijimos, tiene que ver con el hecho de que un vector está ubicado sobre una recta. Déjenme tratar de dibujar aquí la recta. Bueno, no me... Más o menos. Sí, el vector B está sobre esta recta. Y pues esta recta tiene un cierto ángulo, aquí hace un cierto ángulo con respecto al eje X. Entonces, la dirección la pienso como representada por el ángulo que la línea que porta al vector, que la línea que contiene al vector, que es una línea que pasa por el origen, forma con el eje X. Y finalmente, también me gusta hablar del sentido, porque pues aquí el sentido está indicado por la flecha que está ahí al final, ¿no? Bueno, para estos vectores que están en posición estándar, o sea que parten del origen, diremos que son iguales si y solamente si sus componentes son iguales. U1 es igual a B1 y U2 es igual a B2. Ya vimos cuál es geométricamente la suma de dos vectores. Que se obtiene a través de la regla del paralelogramo. Nada más la estoy recordando, esto ya lo vimos. Aquí está.
aquí tengo dos vectores, digamos el U y el V, en posición estándar, o sea que parten del origen, y para obtener el vector suma, lo único que hago es completar el paralelogramo formado por los lados U y V, y entonces el vector en posición estándar, anaranjado aquí, es el que corresponde a la suma U más V. Y bueno, comentamos ya que si teníamos un vector B distinto de cero, el único vector W que satisface V más W igual a cero, el vector cero, pues el W tiene que ser un vector con la misma magnitud y dirección que V, pero con el sentido opuesto. Y a este vector se le conoce indistintamente como negativo o inverso aditivo de B, y se escribe de esta manera, ¿no? W es igual a menos V. Y con ayuda de este vector inverso aditivo o negativo, podemos ahora, para dos vectores V y W, definir la resta V menos W es lo mismo que la suma de V con menos W. A ver. Sí, aquí tengo un plano cartesiano y quiero aquí dibujar dos vectores sencillos, digamos este vector y este otro. Se supone que este vector de aquí es el 4,1, y este que está aquí es el 1,3. Este, digamos, es B
este de acá es U. Y supónganse que lo que quiero calcular es V menos U. Entonces primero me voy a construir el vector menos 1 por U. Ese es un vector que tiene pues la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido opuesto al vector que tengo acá. Entonces, déjenme. Entonces, este es el vector menos U. Y ahora lo que tengo que hacer es sumarlo con V. Pero pues eso es relativamente sencillo porque lo que voy a hacer es completar el paralelogramo con los lados B y menos U. Ay, 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 espérenme. Es que estoy. Aquí está parte del paralelogramo. Aquí está la otra. Y ahora dibujo un vector en la forma estándar que parte del origen y que termina en el vértice del paralelogramo. Aquí pongo la flecha. Entonces, este vector es V menos U. Ahora, uy, la vez pasada hablamos nosotros del producto punto
de vectores. Y es que para los vectores, pues nos preguntamos si hay manera de combinarlos, dos vectores, por medio de la multiplicación. Y una forma es el producto punto, que ya lo definimos la vez pasada. El producto punto, si yo tengo un vector u1, u2 hasta un, y tengo otro vector v. Bueno, estoy poniendo el caso general, aunque estamos trabajando ahorita nada más estamos pensando en n igual a 2 o tal vez 3, ¿no? El producto punto, entonces u, y aquí pongo un punto v, es la suma de ui, vi, i igual a 1 hasta n. Y lo que habíamos hecho notar la vez pasada es que esto es un número real. Esto es un número que puede ser negativo, puede ser cero o puede ser positivo. Y podemos nosotros ver qué propiedades tiene este producto punto. Antes de saber para qué nos sirve, ¿no? Porque pues, una pregunta es, bueno, sí, podemos definirlo así, de esa manera, pero ¿qué utilidad tiene? Bueno, ahorita vamos a ver por las propiedades que sí tiene cierta utilidad. La primera propiedad, que es muy sencilla de ver y de entender, es que el producto punto de u por v es lo mismo que el producto punto de v por u. O sea que es conmutativo. Luego es distributivo. O sea, si yo tengo u punto v más w, pues esto va a ser lo mismo que u punto v más u punto w. Luego, si yo tengo un escalar, C aquí es un escalar, y tengo el producto punto de u y v, pues esto es lo mismo que el escalar C por u punto v, y también es lo mismo que u por el producto punto C por v. Y luego viene la interesante,
y es que v.v es la magnitud de v al cuadrado. v.v siempre es mayor o igual que 0 y v.v es 0 si y solamente si v es 0. ¿Por qué digo que la de arriba es interesante? Porque lo que nos está diciendo esto es que el producto punto nos sirve para determinar la magnitud de un vector. Si yo tengo el vector 1 menos 3, 2, pues calculo v.v, que es en este caso 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, pues es 14. Entonces, la norma o la magnitud o el tamaño de v al cuadrado es 14. Entonces, la magnitud del vector v pues es la raíz cuadrada de 14. Y aquí sí puedo usar vectores otra vez para cualquier n, no nada más 2 o 3. Aquí puedo usar cualquier n, ¿no? Tamaño. Y como v.b es una norma al cuadrado, pues siempre es mayor o igual que 0. Y el único caso en que el producto punto de v consigo mismo es 0 es cuando v es el vector idénticamente 0. O sea que el vector 0 es el único que tiene magnitud 0. Bueno, pero esto ya nos está llevando el concepto de tamaño norma a que podamos calcular la distancia entre dos vectores, u y v. La distancia entre dos vectores ay caray, es la norma del vector diferencia u menos v. Sí, aquí también puedo tener vectores de cualquier tamaño.
por ejemplo estos, pues calculo este de acá, que ya sé que lo puedo calcular componente por componente. Entonces 1 menos menos 2 y 4 menos 3. Y la norma de este vector u menos b, pues va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9 más 1 al cuadrado, 10. Entonces, pues ya vemos que una consecuencia importante de haber introducido el producto interior es que ya podemos hablar del tamaño de los vectores de la norma y podemos hablar de la distancia entre vectores. Y como vamos a ver en un momento, ¿dónde lo podemos ver acá? También vamos a poder considerar el ángulo entre dos vectores. Sí, el ángulo que más o menos estoy indicando aquí, este ángulo entre el vector rojo y el vector azul. A ver. Nada más déjenme. ¿Dónde está acá? Decir algo más aquí antes de borrar esto. Si aquí construí yo en anaranjado el vector v menos u. Si se fijan, a ver, voy a dibujar otra línea. No, pero no. Voy a dibujar en este diagrama una línea más. Sí, voy a unir lo que son las cabezas
de los vectores u y v. Sí, ahí los uní. Y espero que quede claro que ese segmento que acabo de dibujar es de la misma magnitud que el anaranjado. Está además sobre una recta que forma el mismo ángulo que la recta sobre la cual está el vector anaranjado. Y que si le pongo además una flecha de este lado, pues el vector verde, esa flecha, ese segmento dirigido verde que tengo ahí, pues no es un vector en la posición estándar, porque no parte, ese vector no parte del origen. Este vector parte del punto 4, 1 y su punto terminal es el 1, 3. Entonces, no es un vector fijo, pero sí es lo que se llama un vector libre, porque los vectores libres pueden tener su punto inicial en cualquier lado. No tienen por qué empezar, ¿sí?, en el origen. Entonces, este es un vector libre. Este anaranjado que tengo acá es un vector fijo. Pero si se fijan, tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, se trata de vectores equivalentes, ¿no? El anaranjado y el verde son equivalentes. Entonces, para nuestros propósitos, el verde nada más es como el anaranjado desplazado a otro lugar, a otro punto, ¿no? Pero es eso. Y para nuestros propósitos, pues en realidad viene siendo prácticamente lo mismo. Entonces, yo puedo decir que también este vector que está aquí representa a v menos u. Entonces, vamos a tomar aquí el ángulo θ entre v y u. Y vamos a ver qué podemos decir.
Voy a dibujarlo más o menos acá otra vez. La situación que tenemos es más o menos, no tiene que ser exactamente igual. Este era V, este era U, este de acá U menos V, y este ángulo que tengo ahí es teta. Entonces vamos a usar la ley de cosenos en este triángulo. La ley de cosenos me dice que U menos V al cuadrado es igual a U cuadrada más V cuadrada menos dos veces U por V por el coseno del ángulo entre U y V, que es teta. Ahora, voy a sustituir lo que sabemos de los cuadrados estos. Esto, ¿no? Este resultado que tengo acá, de que la norma al cuadrado es el producto punto, eso es lo que voy a usar. Y ahora voy a desarrollar el lado izquierdo, pues va a quedar U, va a quedar U punto U menos U punto V menos V punto U más V punto V, y esto es igual a U punto U más V punto V menos dos veces la norma de U, la norma de V por el coseno del ángulo. Y ahora vemos que se cancela el U punto U con el U punto U acá, y el V punto V con el V punto V acá. Y estos son términos semejantes. Entonces va a quedar menos 2 U punto V es menos 2 U V coseno de teta. Y puedo cancelar el 2, el menos, el 2 y el menos. Y ahora voy a despejar el coseno de teta.
u punto v entre la magnitud de u por la magnitud de v. Y aquí ustedes ven que el ángulo entre los vectores u y v está dado por el producto punto de los vectores u y v dividido entre la magnitud de u por la magnitud de v. Entonces aquí vemos que a la hora de determinar el ángulo entre dos vectores juega un papel muy importante el producto punto. Sí, aquí vemos que juega un papel muy relevante. Bueno, voy a detener la grabación.